Buenos días, amigos y amigos. Hoy vamos a salirnos de nuestra aldea doméstica y sus muy importantes problemas para hacer una incursión por la aldea global, por el mundo. Porque no es posible, ciertamente, hoy viernes, que estoy grabando el programa, eludir un comentario sobre lo que está pasando en Libia, sobre la decisión de Naciones Unidas, o mejor dicho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en torno a la autorización para que la Organización Mundial intervenga en la carnicería que el Muammar Gaddafi está llevando adelante contra su propio pueblo, decretando la posibilidad de establecer una zona de exclusión aérea, lo cual significa que los aparatos aéreos, que los aviones de Gaddafi no pueden volar, no pueden, si despegan del aeropuerto los tumban a cohetazos. Y la otra noticia que a esta hora en que estamos grabando, pero no tenemos más ninguna otra, es que Gaddafi aparentemente habría decretado un cese del fuego, lo cual anuncia no sé qué, quizás alguna intención de negociar o algo así. Pero no nos vamos a ir por ahí porque, desde luego, no sabemos todavía por dónde viene el asunto, qué van a hacer los países que ahora tienen autorización para intervenir. Comencemos por señalar que este episodio de Libia forma parte de lo que ya se ha dado en llamar en el mundo la primavera árabe. Por recordar la primavera de Praga, el año 68, y algunos otros acontecimientos ya no tan hermosos como este, como la primavera negra cubana, cuando el gobierno cubano metió preso a 75 de sus connacionales, supuestamente acusados de actividades terroristas, y resulta que los ha tenido que poner en libertad a todos. La primavera árabe es sencillamente ese huracán de libertad que está soplando en todos los países árabes, donde tiranos de distinta laya han sido depuestos algunos y otros se encuentran precisamente contra las cuerdas, contra las sogas, en lista de espera, por así decir. No es solamente Egipto y Túnez, donde sus respectivos tiranos fueron echados del poder. También Yemen está sacudido por una revuelta. Bahrein también, pero en Bahrein, a solicitud de su gobierno, tropas saudíes entraron allí para imponer el orden. Se trata de un proceso de características planetarias cuyo impacto todavía no ha terminado. Estamos hablando de la zona del mundo más explosiva y más volátil. Durante décadas parecía estable y sin embargo ahora se ha transformado en un verdadero polvorín mundial. Imagínense ustedes si los vientos de libertad y de democracia que soplan por allá llegan a Arabia Saudita, que es el principal productor mundial de petróleo. Si los Emiratos Árabes, además de Bahrein, fueren sacudidos por esto que está ocurriendo, si la cosa se extiende a otros países del norte africano, Argelia, Marruecos, en fin, estamos ante un proceso que está lejos de haber terminado, cuyo desenlace, en fin de cuentas, no tenemos claro, no tenemos perfectamente claro, pero cuyo episodio más resaltante en este momento es casualmente el de Libia. Porque en Libia, un déspota de 42 años en el poder, quiero decir, no de edad, un hombre que se ha mantenido en el poder a sangre y fuego, tiranizando de manera extremadamente cruel, porque es uno de los más crueles déspotas que ha conocido el mundo, a su propio pueblo, frente a la exigencia de libertad y democracia que planteó su población al comienzo de manera pacífica, respondió de manera brutal y aquello se transformó en una virtual guerra civil, pero en una guerra civil absolutamente asimétrica. Gaddafi, con la aviación, ha bombardeado con una sevicia, con una hazaña terrible a su propio pueblo, a los habitantes de algunas de las ciudades donde los rebeldes, los luchadores por la libertad, derrotaron a la fuerza de Gaddafi. Y finalmente el mundo ha tenido que darse por enterado. Finalmente el mundo tuvo que asumir que hoy el fenómeno de la globalización, el tan mentado fenómeno de la globalización,
obliga también a que otros países que en principio se atienen a este criterio universal de no intervención en los asuntos de otros, han tenido, sin embargo, que discutir una intervención conjunta en Libia. Cuando Naciones Unidas toma esta decisión, por supuesto, toma una decisión que le da sustento legal, legitimidad política y moral a la acción, cualquiera que sea que emprendan. Esto no es una acción unilateral como la que emprendió Bush contra Irak, donde contrariando una votación contraria en el Consejo de Seguridad que se oponía a la intervención en Irak, Bush, sin embargo, no le paró y metió sus tropas en Irak, desató una guerra que todavía conmociona a aquel país. No, esto se parece ya a la resolución que Naciones Unidas tomó en el caso de la guerra en Yugoslavia, frente a la actitud de Serbia, que masacraba al pueblo bosnio, y entonces se decretó también por Naciones Unidas y por unanimidad en esa oportunidad un régimen de exclusión aérea que impedía a los aviones serbios bombardear a la población bosnia. En esta oportunidad el Consejo de Seguridad, casi por unanimidad, o diríamos que por unanimidad, tomó la decisión porque no hubo votos en contra, hubo abstenciones. Ahora, 5 abstenciones que no son tonterías, son países tan importantes como China, Rusia, India, Brasil y Alemania. Pero estos países, al abstenerse, dejaron hacer, porque incluso China y Rusia, que tienen poder de veto, es decir, que si hubieran utilizado su poder de veto, habrían impedido la resolución, no lo usaron. O sea que no votaron a favor, pero no votaron en contra. Sencillamente van a dejar que ocurra lo que debe ocurrir si es que hay acciones bélicas contra Libia. La decisión, pues, tiene un sustento moral, primero porque se trata de un tirano, de un déspota absolutamente impresentable, un tipo que además su comportamiento último ha sido de una crueldad inusitada contra su propio pueblo, pero además esto nos revela que hoy el mundo tiene un nivel de tolerancia frente a las acciones despóticas o tiránicas. Se puede tolerar, digamos así, internacionalmente hablando, déspotas endógenos, por así decir, cuyas acciones perjudican a su propio pueblo. Pero cuando la acción de los déspotas se transforma en un problema de alcance mundial, cuando sus acciones adquieren una crueldad, una sevicia, como las de Gaddafi, entonces ya el mundo no se puede hacer el loco. Entonces, efectivamente, tuvo que intervenir. Ahora, es curioso, los países que intervienen y los que están en capacidad de intervenir verdaderamente y aplicar las decisiones de las Naciones Unidas son los mismos que de unos añitos para acá alcahuetearon a Gaddafi. El gobierno de Gaddafi ha pasado por diversas etapas, la mayor parte de las cuales fue las de un gobierno paria. Paria en el sentido de que Gaddafi abiertamente era el patrocinador de toda clase de actos de terrorismo en el mundo, el más famoso de los cuales fue la explosión en el avión de Pan American en Lockerbie, en Escocia, hace unos cuantos años, pero patrocinó otras acciones de terrorismo en el mundo, y de pronto Gaddafi cambió de política y estos países, que son hoy los que le pueden entrar a bombazos, precisamente se dedicaron a cortejarlo de todas las maneras posibles. De hecho, capitales libios son hasta dueños o parte de los dueños de equipos italianos de fútbol, es Gaddafi. Pero además sus inversiones en Europa, el trato que recibió de algunos de estos gobernantes que se retrataban con él como si fuera una gran estrella. Sin embargo, explicable por razones geopolíticas. Libia es un país petrolero, produce mucho petróleo. Que por cierto, cuando oigo el argumento de que lo que están haciendo en Libia es para cogerse el petróleo libio, argumento que utiliza mucho Chávez, debiera dejar claro que el petróleo libio lo explotan fundamentalmente compañías occidentales. Hay una compañía estatal de petróleo en Libia, pero son compañías occidentales que con base en concesiones otorgadas por el gobierno de Libia explotan el petróleo libio. De manera que si es por cogerse petróleo ya lo tienen, de manera que ese no es el problema.
problema, son ellas las que lo explotan. No, ha habido un problema moral, digamos así, y político que ha obligado a tomar esta decisión. Y que, por cierto, coloca a nuestro presidente que se casó con Gaddafi, que lo trajo a Venezuela, que lo hizo la estrella de la cumbre latinoamericano-africana que se reunió en Margarita, que lo condecoró con la Orden del Libertador, que le dio una réplica de la espada del Libertador, que lo elevó a la categoría de héroe al decir que para Libia Gaddafi significaba lo mismo que Bolívar para Venezuela. Bueno, nuestro presidente se casó con un déspota de los peores que ha conocido el planeta. Su silencio hasta hoy viernes me explica que no debe saber bien qué hacer frente a este problema, porque realmente lo que le ha pasado, lo que está pasando, lo que está por pasar en Libia revela que hoy, más allá de ciertos límites, la actitud de los tiranos y de los déspotas se ha vuelto intolerable para el mundo, y que donde van a ir a parar al traspasar esos límites es a la Corte de Justicia de La Haya, y que cualquiera que no entienda esto y que haga su política tratando de desarrollarla con base en lazos de amistad con esta clase de personajes tan impresentables como Gaddafi, corren también un riesgo muy grande.